Sin apóstol no hay vida, sin apóstol no hay salvación, sin apóstol somos nada. A lo largo de la historia, el objetivo de todas las religiones en el mundo es traer paz, amor, sabiduría y una vida cálida para todos sus seguidores, encarnando así a seres espirituales llenos de luz, de amor y de paz, que serán los encargados de llevarnos a todos ante Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Estaba oculta en el desierto y hoy la veo resplandeciente por la gracia del Señor. Y una iglesia fiel está dispuesta a entregarse todo para Cristo el Señor. Para ello, también crean historias de seres mitológicos, andróginos y seres malignos a los cuales hay que tenerles mucho miedo. Pero, ¿qué pasa cuando ese monstruo se encuentra dentro de esa misma religión que se profesa? ¿Qué pasa si el monstruo se encuentra en casa? Cuando descubrí que no podíamos llevar a Samuel a la cárcel, pero sí podemos remover la máscara que lleva Samuel para que todo el mundo sepa el monstruo que hay detrás de ella. ¿No me crees? Te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Samuel Joaquín, el apóstol y su oscura luz del mundo. Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Teníamos ya algún tiempecito por ahí que no habíamos tenido el tiempo suficiente para poder subir un video, pero aquí estamos con muchísimo gusto presentando este nuevo video denominado Samuel Joaquín, el apóstol y su oscura luz del mundo. Sean bienvenidos. Y antes de profundizar en la historia y la vida de esta blanca palomita autodenominado el apóstol de Cristo, Samuel Joaquín, pues bueno, quiero agradecerles de corazón que el video anterior que subimos de esta saga de la luz del mundo, donde hablamos un poco de Nazón Joaquín y su oscuridad del mundo, pues tuvo sin duda un éxito para nosotros. Muchísimas gracias. Esto me hace ver que hay muchas más personas detrás del computador que desean profundizar un poco más y desenvolver todas estas patrañas y telas oscuras que tejen estas sectas, ¿no? Que se cansan de decir que son los más buenos del mundo, pero que a puerta cerrada, pues bueno, son todo lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de esta secta, la luz del mundo, ¿no? Y antes de iniciar con Joaquín, me gustaría cerrar con esta historia de Nazón. Por ahí en la investigación que hicimos hay muchos testimonios, ¿no?, sobre lo que es Nazón Joaquín y por la razón por la que está ahorita allá entambado o en la cárcel allá en Estados Unidos, ¿no?, que pues por abuso, por trata, por manipulación, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues 16 años sigue quedando cortito, ¿no? Aunque me atrevo a decir que esta sentencia va a seguir creciendo porque siguen saliendo a la luz casos y casos y casos que afortunadamente este hijo del apóstol de Cristo, San Nazón Joaquín, va a tener que pagar en vida. La bronca fue que el verdadero apóstol de Cristo, o sea, Samuel Joaquín, se nos fue al otro mundo sin pagar un solo centavo, un solo minuto de toda la maldad que hizo en el mundo, en este caso su mundo, que es su iglesia, la luz del mundo, ¿no? Así que te pido de favor que nos acompañes hasta el final de este video. Y en este video vamos a dejar hablar a los testigos directamente para que no se preste a que yo estoy inventando cosas, ¿no? Y bueno, el primer testimonio se me hace muy interesante, ¿no? Y es sobre Nazón Joaquín. Este testimonio lo da Xochitl Martín. Acuérdense que esta persona pues era del círculo más cercano de Nazón. Y pues bueno, fue una persona que desde niña fue abusado, no nomás por Nazón, sino también por Samuel, según testimonios. Y pues ella da un testimonio acerca de lo que ella vivió sobre Nazón, pero relata una historia muy, muy intrigante, ¿no? De cómo Nazón, desde niños, desde los 16 años, dice que su papá, en este caso el apóstol de Cristo, o sea, Samuel Joaquín, llamó a una de las muchachas que le servían a él. Acuérdense que se servía de todo el mundo, ya lo vamos a exponer. Le habló a una muchacha para que, en este caso,
enfrente de él, o sea, del apóstol, desnudara a Nazón y lo violara prácticamente, ¿no? Dirán ustedes, oye, pero pues si los hombres son los violadores. No, en este caso, por orden de el siervo o el apóstol de Cristo, Samuel Joaquín, le dio la orden a esta mujer que se aprovechara de su hijo, que lo abusara de 16 años enfrente de él. Imagínense, ¿no? Si este servidor de Cristo hacía eso con sus propios hijos, no nomás con Nazón, sino con todos los hermanos de entonces, qué asquerosidad de persona, ¿no? Desde aquí empezamos a descubrir o a quitar la máscara denominado el apóstol de Cristo, Samuel Joaquín, ¿no? Aquí el testimonio de Xochitl Martín. Eso era lo malo de Nazón, pero también yo conocí al Nazón quien él me describía de niño. Cuando me dice que su papá manda a llamar a una de las muchachas de la casa grande a que lo abuse enfrente de él. Es un niño que fue violado enfrente de su papá y fue víctima de esa misma organización, ya en tercera generación, porque su papá, Samuel, no paró el ciclo y su hijo cayó víctima, y sus hijas, y todos sus hijos. ¡Wow! Aberrante, ¿no? Que el mismo servidor de Cristo, como se hacía llamar este apóstol Samuel Joaquín, ponía delante de él a todos sus hijos, hijas y hijas, a que fueran abusados por otras personas, ¿no? Sin duda, una mente podrida de este ser de luz, que si a eso le hacía a sus propios hijos, a su propia familia, imagínense lo que le hacía a los demás, ¿no? Y no por justificar a Nazón, pero de aquí nació toda esa perversión que este otro ser de luz, hijo de ese apóstol, pues se trató de encarnar cuando tuvo todo el poder, ¿no? Ya que pues estuvo acostumbrado a esta influencia de su padre, abusos por aquí, abusos por allá, dinero por aquí, dinero por allá, y sin duda fue un motivo de corrupción total, ¿no? Para su mente, para su alma. Estamos hablando de Nazón. Su creatividad que él tenía se fue pervirtiendo en diferentes ángulos. Quería el poder muy rápido y lo obtuvo. Dale a una persona que tiene el máximo poder en una organización de millones de personas, en donde hay cientos de miles de niños, jovencitas, indefensas, y dáselo a esta persona. Bueno, más claro ni el agua, ¿no? Obviamente el exceso de poder corrompe a las personas cuando no es bien sabido controlar este poder, ¿no? Como lo tuvo en su primera etapa Aarón Joaquín, en su segunda etapa Samuel Joaquín y en su tercera etapa pues Nazón, ¿no? Y algunos ex integrantes de esta secta, la Luz del Mundo, denominan el tiempo de la Luz del Mundo como 3 tiempos, ¿no? El tiempo de Aarón Joaquín pues fue el tiempo de la lucha, de la batalla, ¿no? De la peregrinación. El tiempo de Samuel pues fue el próspero, abundante, y el tiempo de Nazón pues fue la decadencia total de este sistema religioso, ¿no? Y si empezamos atrás, en la era de que inició esta iglesia, la Luz del Mundo, en 1926, con el hermano Aarón Joaquín, recuérdense que este se autodenominó como Aarón Joaquín en referencia a la historia bíblica, ¿no? Donde expone que Moisés tenía un hermano que se llamaba Aarón, y que este Aarón pues fue designado directamente por Diosito Jehová como el sacerdote, ¿no? Entonces fue denominado el primer sacerdote del mundo, el que se iba a encargar de alinear las almas, ¿no? A las ovejas. Pero bueno, me atrevo a decir que más que el primer sacerdote fue la primera persona encargada de los asaderos, ¿no? Acuérdense que ese olor grato a Jehová, ese famoso holocausto donde ponían ahí a las brasas, al carbón, a las ovejitas, a las palomitas, a las vaquitas, etcétera, pues simplemente para hacer una carnita asada por ahí, que era un olor grato a Jehová. Pues bueno, este primer sacerdote, Aarón, era el encargado, ¿no? de estar ahí, que la carne asadita saliera rica, ¿no? Para que le agradara a su Diosito Jehová, ¿no? Y ya lo vamos a ver en distintos videos para que vean que no estoy mintiendo al respecto. Pues bueno, este señor se autonombró como Aarón Joaquín, y pues fue ahí el peregrinaje de su iglesia, la Luz del Mundo, su nueva iglesia. Y mientras estuvo al frente, pues también hubo abusos, hubo denuncias, hubo pues todo tipo de aberración que sus futuros descendientes heredaron, ¿no? Como ya lo hemos visto. Entonces Aarón estuvo desde 1926 de la fundación hasta 1964, que murió, y en este caso fue sustituido por Samuel Joaquín, ¿no? Su verdadero nombre era Samuel Joaquín Flores, ¿no? Y nació el 14 de febrero, de 1937 en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, a la edad de 27 años, pues falleció su papá, ¿no? Entonces, pues quien tomó las riendas del negocio, de la secta,
de esta iglesia, pues fue él, ¿no? Y se autonombró Samuel Joaquín, ¿no? El apóstol de Cristo, y estuvo al frente desde 1964 hasta el 2014, ¿no? Y a lo largo de su peregrinaje, ¿no? Más o menos por ahí 50 años, que fue la época de abundancia, donde había dinero, donde había pues ya las bases de esta secta, ¿no? Acuérdense que su papito, Aarón Joaquín, pues se encargó de formar las bases. Obviamente este señor se fue directamente con los papás, con los señores mayores, para que las futuras generaciones pues ya nacieran bajo esta influencia de la luz del mundo. Entonces ahí Samuel Joaquín pues les tocó esa época de abundancia, ¿no? Donde ya habían nacido muchas generaciones, muchos niños, muchas niñas dentro de esta iglesia, dentro de ese dogma donde el apóstol es el sumo pontífice, ¿no? El casi un dios aquí en la tierra, donde es la autoridad máxima, ¿no? Y habría que rendirle culto sí o sí, ¿no? Porque si no, pues ya no llegábamos al cielo, porque pues era el mediador entre Diosito Jehová y nosotros los terrestres, ¿no? Y durante este tiempo de reinado de Samuel Joaquín, los 50 años en su iglesia, en la oscuridad del mundo, la luz del mundo, pues bueno, esta tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? Llegando hasta 50 naciones, o sea, creció, ¿no? Y ese crecimiento, pues obviamente, aparte del crecimiento económico, pues también iba creciendo en masa, ¿no? Se habla que más o menos el tope máximo el que llegó ahorita a la luz del mundo, pues es por encima de los 5 millones de sus feligreses, ¿no? Incluyendo niños, niñas, ancianos, adultos, ¿no? Y bueno, esta era de abundancia, pues también llenó de poder, así como los bolsillos de Samuel, de los Joaquines y de toda su familia, ¿no? Pues bueno, dentro de los sucesos, el éxito más relevante que tiene pues es ese crecimiento exponencial que tuvo la iglesia que había fundado su papá. Y por ahí a los 77 años, pues murió de cáncer en Guadalajara, ¿no? Y obviamente pues su sucesor fue Nazón Joaquín. Sin embargo, después de la muerte de por ahí en 1997, hubo un detonante muy fuerte sobre la vida de Samuel Joaquín y su iglesia, donde hubo, digamos, un antes y un después, ¿no? Se presume por los ex integrantes de esta iglesia que después del 97, pues Samuel Joaquín ya no fue el mismo, ¿no? ¿Y a qué se debió eso? Bueno, pues surgieron denuncias en su contra, incluso contra ex miembros, ¿no? de su iglesia, ¿no? De abusos sexuales a menores. Tuvo una demanda por ahí allá en Estados Unidos, el FBI lo investigaba, y pues prácticamente el abuso se debió a temas de índole sexual a menores, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso que generaba poderoso Samuel Joaquín, el apóstol de Cristo, pues vamos a dejar a los testigos que hablen al respecto, ¿no? Y vamos a empezar desde lo más dócil, ¿no? Les comentaba que su papá, Aarón Joaquín, pues se encargó de lavar las mentes de los papás y que las futuras generaciones, o sea, los hijos de estos, pues ya nacieran bajo el dogma del apóstol como la autoridad máxima y que le rindieran culto sí o sí, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo este testimonio hace notar ese lavado de mente que le hicieron a los papás y posteriormente se lo heredaron a sus hijos pertenecientes y que nacieron en esta luz del mundo, ¿no? Y este testimonio es de Verónica Sonia, una ex integrante de la luz del mundo. Yo creí en Samuel Joaquín 100%, porque con él nací, con él crecí. Entonces yo lo miraba a él inalcanzable. A nosotros se nos dijo, sin apóstol el mundo se acaba. Cuando Samuel estaba enfermo, todos teníamos miedo. Pensábamos que el mundo se iba a acabar. Sin apóstol no hay vida, sin apóstol no hay salvación, sin apóstol somos nada. Increíble lo que puede lograr un buen lavado de cerebro, ¿no? Que es lo que utilizan todas las religiones y pues la luz del mundo no era la excepción, ¿no? Cómo les lavaron el cerebro a estos niños, donde tendrían que idolatrar a una persona de carne y hueso, ¿no? Como su todo. Y si esto no es suficiente relato, vamos a continuar con el relato de esta misma persona, donde decía que los mismos feligreses, para que no muriera Samuel Joaquín, estaban dispuestos a dar la vida de sus hijos. ¿Qué? ¿Cómo? Ya ves que dicen que antes los mexicanos, allá cuando éramos aztecas, mayas, etcétera, éramos muy salvajes porque hacíamos sacrificios humanos. No son la peor cosa del mundo los satánicos porque matan gente, matan gatos, ¿no? Pero vean estas blancas palomitas de esta iglesia,
donde cegados por la fe estaban dispuestos a dar la vida de sus hijos con tal de salvar a esta cochinada denominada Samuel Joaquín, el apóstol de Cristo, ¿no? Increíble. Un caos, los hermanos llorando por todas partes, durmiendo en las calles, desde los hermanos más humildes, más pobres que tú te puedas imaginar, durmiendo, unos con sus niños pequeños recién nacidos en las banquetas, esperando un milagro de Dios. Muchos esperaban que Él reviviera. Estábamos en consagración 24 horas. Nos echaban la culpa a la iglesia. Aquí en la iglesia nos decía el ministro en turno, decía, es tu culpa que el siervo de Dios está enfermo por tus pecados, por tus faltas está enfermo, por tus faltas, Él está pagando todas tus faltas. Tú sí crees, yo sí lo creí, mi esposo lo creyó y todos los hermanos, hubo hermanos que ofrecieron sus niños a Dios. Llévate a mis hijos, pero no te lo lleves a Él. Madre mía, wow, se me puso la piel hasta chinita, ¿no? Imaginarme esa escena donde todos están llorando, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más viejito hasta el más recién nacido, y que estén dispuestos a sacrificar la vida de sus propios seres queridos por este ser tan aberrante, pues sin duda es un lavado de cerebro íntegro como tal, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llegamos las personas, ¿no? Con tal de agradar a un Dios, ¿sí? O en este caso, a su servidor. Wow, impresionante. ¿Y cómo se empezó a podrir esta iglesia o secta denominada la luz del mundo? Pues bueno, como decían aquí en esta abundancia de Samuel Joaquín, que creció hasta 50 naciones más, pues obviamente empezó a entrar dinero por doquier, ¿no? Entonces el dinero que no se maneja bien, el poder que no se maneja bien corrompe sin duda, ¿no? Y tener aparte todo el dinero y aparte tener la fe ciega de niños, de niñas, de papás, de abuelos, pues sin duda era un cóctel de corrupción total, ¿no? De perversión total que estaba a punto de estallar, ¿no? Y así fue como estalló. Sin embargo, los exintegrantes que se salvaron de esta oscuridad del mundo relatan que todo empezó a detonar. Digamos que la semillita en que empezó a detonar las cosas fue con el famoso diezmo, ¿no? Y todas las religiones, incluyendo la católica, las apostólicas, las evangélicas y todas esas religiones que existen, que dicen que el diezmo, y si tú diezmas, entre más diezmes, más perdón, más amor tienes de Jesús, de Dios, más abundancia vas a tener, es como te la venden, ¿no? Que entre más des, más recibes, ¿no? Pues bueno, todas esas religiones, aquí la muestra de la luz del mundo, se mantienen en base a eso, pero en este caso estos empezaron a abusar, como todas las demás, ¿no? Exigiendo diezmos cada vez más grandes, exigiendo diezmos cada vez a niños más menores, ¿no? Desde chiquititos. Entonces, para muestra aquí, estos testimonios que dan a luz cuando empezó a corromperse de tal magnitud esta iglesia secta denominada la luz del mundo. Y aquí 3 testimonios, ¿no? Del doctor Daniel Mesa, de Efraín Sarabia y de Asael Soria sobre este tema del diezmo, ¿no? Impresionante. Escúchenlos, por favor. La gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a ponerse las listas de los hermanos que daban cantidades de ofrendas. Porque cuando yo estaba chico, cada quien pasaba nomás al frente. Y pasabas con tu monedita o el billete, lo que pudieras, y nadie te decía nada. Y con el tiempo, no, pues ahora con un sobre y con tu nombre y con la cantidad. Y hasta después, hasta los niños con sobrecito y la mano levantada, todos han ofrecido. El detalle es que lo que a mí me hizo abrir los ojos también es que las cantidades de los que los hermanos daban aparecían atrás. Todas sus cantidades, el hermano Daniel Mesa dio tanta cantidad. Más ofrendas y más ofrendas. Esto es inaudito. Nos hizo que cada uno se pusiera de pie y acercó un micrófono a sus rostros y les preguntó: ¿Cuánto quieres dar? Por mi parte dije $500, porque no éramos ricos, solo podía dar $500. Al escucharlo dijo: ¿acaso eso es todo lo que el gran Dios vale para ti? ¿Es eso lo que vale para ti el siervo de Dios? Y me sentí mal, cambié de opinión y dije que daría $1000. Y él dijo: ¿seguro que solo darás $1000? Y yo me paralicé, no sabía qué decir. Y dijo: como sea, siéntate. Para ti, el siervo de Dios solamente vale $1000. Se paró y dijo: ¿cómo va a venir el varón de Dios? ¿Cuánto estará bien regalar el varón de Dios? Empezó una suma de $10,000. Luego 20,000. Éramos nomás 30 personas. Todo lo demás, pues, no tenemos dinero. Llevo hasta $80,000. Le quería regalar una Range Rover, una besita. Creo que ese era el pensamiento de él. Pues no se contó el dinero. La gente que levantaba la mano le decía a mi mamá: apúntalo.
para que no se lo olvide. Y está una lista de todo lo que apuntaban, pero lo que me quebró ahora sí es verdad, fue una ancianita, grande de edad, la hermana la conozco muy fiel, y su esposo tiene embolia, no puede trabajar su esposo. Y él fue $1,000, dijo, y eso me dolió. Aquí dije, ¿cómo le van a dar dinero a ella para esta persona? O sea, él tiene miles de millones, tiene mucho dinero, ¿cómo le van a dar? Y eso fue lo que me quebró a mí. Y ahí dicen, tu fe está siendo probada, así te dicen ellos, para que tú no investigues más. Uf, cuánto poder, ¿no? Cuánto dinero podían juntar estos Joaquines con tantos militantes y con tanta exigencia de dólares, en dólares, ni siquiera en pesos, ¿no? O sea, eran dolaritos. Pues bueno, si esto no les parece malo, sí, hay muchas religiones que se dedican a lo mismo, a cobrar el diezmo por doquier, ya las expondremos después. Pero ahora sí vamos a exponer la parte más oscura de este famoso apóstol de Cristo, Samuel Joaquín. Y son todos esos abusos y todas esas violaciones que le causó a tantas personas. Se habla de 97 denuncias, de 97 víctimas, pero sin embargo hay relatos que hablan de muchos más, ¿no? Vamos a poner los primeritos por ahí, ¿no? Y todo esto explotó en 1997 en el noticiero dirigido por Ricardo Rocha. Fue donde explotó toda esta porquería de Samuel Joaquín y todos los abusos que había cometido, ¿no? A partir de ese momento, dicen los feligreses, que Samuel Joaquín ya no fue el mismo, ¿no? Mi hermano, que era pastor, él dejó su título de pastor, fue con Samuel y le dijo, ten tu título, porque lo que tú estás haciendo, para nosotros las personas religiosas, es un pecado mortal. Tú estás fornicando con mujeres de la iglesia. Y no nada más son mujeres, son niñas que las empiezan a preparar emocionalmente, psicológicamente, desde los 11 años. ¿Qué tan enfermo puedes estar mentalmente para usar mujeres, miembros de la iglesia, muchachas, para que te vayan a preparar niñas para violarlos? En la madre, ¿no? Ya hasta náuseas me están dando. Sigamos con esta porquería. Como miembro nacido en la iglesia, toda mi generación, las generaciones de mis padres, que están dentro de la institución, dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, hemos vivido una mentira. Cuando sucede el escándalo del 97, sale a la luz Ricardo Rocha en Televisa, entrevistando a las niñas que fueron violadas. Y fue una bomba. Las muchachas empezaron a conocer, las que Samuel violaba, y entre ellas platicaban. Pero entre ellas nada más, porque ya no podían ir con el papá o la mamá, con el hermano, porque si les decían, les empezaban a maldecir, les empezaban a decir que eran apóstatas, que cómo se atrevían a hablar en contra del siervo de Dios. Wow, no, sin duda el lavado de cerebro trabajando a todo lo que da. Y el relato no termina ahí, no termina donde está este grupo de jovencitas hablando de todas las cochinadas que le había hecho este apóstol de Dios, y le decían insultos, ¿no? Los insultos que ustedes quieran, empezaron a decir. Y relata esta persona, dice que jamás él había escuchado que insultaran al apóstol de esta manera, ¿no? Como perro, me destrozó la vida, etc. Y dice que entre ellos había hombres, y uno de ellos, que también fue abusado por Samuel, dijo, esperen, ya no hablen mal del apóstol porque yo sí me enamoré. O sea que al pasar por las armas con el apóstol, pues quedó enamorado este muchachito, ¿no? Wow, qué relatos, ¿no? Vamos con este ahora de Efraín Sarabia, ¿no? Este relato de las orgías de Samuel. Hay algo que nunca le he contado o expresado a nadie, ni siquiera a mi familia. Cuando el siervo de Dios o apóstol, como le llamaban, visitaba un lugar, por ejemplo aquí en Houston, había hombres y mujeres designados para cuidar su casa durante toda la noche mientras él se quedaba allí. Una vez yo dormía y desperté en medio de la noche con la urgencia de ir al baño, pero no tenía acceso a la casa porque él estaba allí. Entonces fui detrás de la casa. Después de terminar, escuché música que venía de dentro de la casa, pero no era cristiana, sino la que se escuchaba en la radio. Y también vi una luz encendida. Me acerqué y estaban las persianas cerradas. Se podía ver un poco hacia adentro. Me di cuenta de que adentro había mucha actividad sexual. Era lo que llamamos una orgía. Y ahí vi al apóstol junto a varios hombres y mujeres. Ay, nanita, le gustaba dar y recibir a este apóstol de Cristo. Si contaba lo que había visto, lo que recibiría iba a ser odio por parte de todos los
miembros de la iglesia y de mi familia. Sin duda el miedo que les causaba al hablar de esta persona que desintegrara a su familia pues era enorme, ¿no? Sin embargo, vámonos al relato. Yo creo que la persona más relevante en este caso en contra de la luz del mundo, ¿no? Sobre todo de Samuel, que fue el que inició todo el movimiento de reunir a testigos, de demandas que lo quisieron asesinar, le dieron muchas puñaladas, pero él relata una historia, ¿no? Y me refiero a Moisés Padilla. Esta persona, ex miembro de la Luz del Mundo, pues relata que a los 16 años fue violado por Samuel directamente. Él relata también cómo su mamá, cuando sus hermanas cumplieron 13 años, fue y le regaló prácticamente la virginidad de ambas niñas a Samuel. Y también relata cómo su propia madre se encargaba de reclutar a niñas para cuando llegara a descansar el siervo de Dios, Samuel Joaquín, a su casa, pues hacían sus famosas orgías, tal y cual como la relata Efraín Sarabia, ¿no? Sin duda, relatos espeluznantes, ¿no? Y Moisés Padilla ha iniciado un movimiento en contra de la luz del mundo y sus miembros y ministros y pastores y en este caso sus dirigentes, ¿no? Desafortunadamente Samuel Joaquín ya se fue, que fue el que hizo toda esta porquería, ¿no? Y que Nazón ahorita es el que está pagando los platos rotos, pero pues también por hacer sus fechorías, ¿no? Y esta historia que nos relata Moisés Padilla sin duda es espeluznante, ¿no? Ya que su familia era muy allegada a la familia de Samuel Joaquín, y pues él relata cómo vio cómo se drogaba con coca, ¿no? Para andar eufórico, relata su violación, relata cómo su mamá entregó a sus hermanas, relata cómo su mamá le servía directamente en las orgías a Samuel. Relatan cómo a los 14 años es permitido que se casen ahí ya en la luz del mundo, y relata cómo a los desertores que van en contra del apóstol, pues bueno, los tratan como perros, ¿no? Pero bien, sin duda este video se ha extendido, ya no lo vamos a hacer más largo. Esto para dejar, ahora sí como dicen, la víbora chillando, ¿no? Y si te interesa saber qué sigue todavía de esta historia de Samuel Joaquín y su oscura luz del mundo, te invito a ver la segunda parte de este video. Sin duda va a dejar muy pensativos a todos sus seguidores, ¿no? Y recuerda que si te gustan estos contenidos, por favor apóyanos con tu like, apóyanos suscribiéndote. Y bueno, hay que seguir desenmascarando a estas porquerías de personas, ¿no? Que se venden como lo más bueno de lo bueno. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Cuídense.